Le invito a que permanezca en este encuentro. Presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública. Bienvenido, maestro. Y es muy grato contar con la presencia esta mañana del presidente y diputado Francisco Agustín Arroyo Vieira, presidente de nuestra honorable Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Y sin más preámbulo, te cederíamos la palabra, presidente, para que usted nos dé la bienvenida y la declaratoria inaugural del evento. Gracias. Lo hago con un enorme gusto. Es para el presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados un altísimo honor recibir el día de hoy en el marco incomparable de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, encabezada por don Jorge Federico de la Vega Membrillo, por sus secretarios, por sus integrantes, por la coordinadora de la fracción de Nueva Alianza, recibir a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a su secretario general, el maestro don Juan Díaz de la Torre, a su comité directivo nacional y a muchos de los secretarios de las secciones estatales y federales que hoy tenemos el honor de que nos visiten en este salón de protocolo que se engalana con su presencia. Los maestros mexicanos han sido a lo largo de esta historia de México, de la historia reciente del Estado Nacional, los aliados históricos del Estado mexicano. Son garantes de los valores de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. En el marco de la reforma constitucional en la que los maestros mexicanos y el Partido Nueva Alianza fueron partícipes fundamentales, la Cámara de Diputados cumple a cabalidad y cumple con total honorabilidad y buena fe el compromiso de escuchar a los maestros mexicanos para que las leyes reglamentarias en la materia reflejen las garantías de certeza, las garantías de apoyo del Estado mexicano a efecto de que nuestros maestros y maestras de México tengan las herramientas necesarias para su buen desarrollo profesional. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una institución por demás seria que coadyuva en este gran esfuerzo nacional porque la reforma educativa llegue hasta sus últimas consecuencias. Sabemos que así lo desean y estamos moral y solidariamente obligados a escucharlos, porque es su sector, porque es su campo de trabajo, pero también porque es el mapa sobre el cual habremos de educar a los niños y a las niñas de este país. No hay sociedad normalmente democrática, no hay sociedad normalmente desarrollada que no tenga en sus principios básicos el fomento educativo nacional. Por lo tanto, y como partes de uno de los poderes del Estado Nacional, habremos de reafirmar nuestro compromiso de que sea la educación la piedra angular de la transformación de nuestro país. Por eso, maestro don Juan Díaz de la Torre, nos honra mucho tenerlo aquí, con su Comité Ejecutivo Nacional y sus dirigentes seccionales, en el entendido de que aquí encuentran voluntades que los escuchan y que son amigos del magisterio mexicano. Y sin más preámbulo, me es muy grato inaugurar el día de hoy, esta mañana, en la sede de la Honorable Cámara de Diputados, esta jornada de trabajo en la que con atención y compromiso habremos de escuchar a los maestros mexicanos y a su sindicato. Muchas gracias.
continuación me voy a permitir dar una pequeña introducción para hacerle la palabra al maestro Juan. Maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública. Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Nuevamente sean ustedes bienvenidos. En el marco de la construcción de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta honorable Cámara de Diputados hizo el compromiso de escuchar y atender a las necesidades y opiniones de los principales actores involucrados en la misma. Desde la promulgación de esta reforma, esta comisión ha estado participando en reuniones de trabajo, como la que tuvimos con la Junta de Gobierno del INE, y en foros informativos, no solo aquí en la Cámara, sino en varios estados de la República. No es de extrañarse que una opinión que consideramos de suma importancia es sin duda la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, razón por la cual tenemos hoy el honor de contar con la presencia del presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública, profesor Juan Díaz de la Torre, quien estamos seguros nos ilustrará sobre las principales observaciones que en materia de reforma educativa conciernen a los maestros y las maestras de México. En el primer acercamiento de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la 62ª legislatura tiene para con el CENTE, y estamos certeros que no será la última, pues las puertas de esta comisión están siempre abiertas para recibir y escuchar las inquietudes del magisterio de nuestro país. A nombre de la comisión, agradezco nuevamente al maestro Juan Díaz de la Torre la atención a esta convocatoria, y bienvenidos sean todos ustedes, maestro, y la gente que lo acompaña, a esta, la Casa del Pueblo. Gracias. Y con el tema el CENTE y su compromiso histórico con la educación de México, la intervención del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública. Muchas gracias, señora diputada. Señor diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados. Saludo con respeto y con aprecio, y valoro en todo lo que vale, y vale mucho, la presencia de las señoras y señores diputados, no solo quienes integran la Comisión de Educación, sino que aquellos que nos dan la oportunidad de presentar ante ustedes esta visión que con la representación del magisterio mexicano traemos a ustedes. Señor senador de Médesis, gracias también por su presencia. Con el permiso de mis compañeras y compañeros integrantes de los órganos de gobierno del sindicato, de mis compañeras y compañeros secretarios generales, líderes de los maestros en las entidades del país, a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Si atendiéramos aquella frase que habla de que al principio fue el verbo, escuchar al ciudadano diputado, presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, y al presidente de la comisión, y la fuerza de las palabras que cada una de ellas trae consigo, diríamos que de entrada nos alienta porque de entrada el diputado Arroyo Vieira, debo expresarlo públicamente, y estoy seguro que los miles de maestros que en este momento nos escuchan o nos ven por el canal del Congreso, valoran en mucho sus palabras iniciales cuando habla de reconocer el aporte que los maestros mexicanos han hecho para la consolidación y la construcción de las instituciones de este país y en la definición de su perfil.
Los maestros mexicanos, uno de los ejes por los que transita nuestro posicionamiento es ese, el levantar la mano para afirmar frente a la sociedad que requerimos efectivamente que la sociedad reconozca este esfuerzo que los maestros han hecho desde hace muchísimos años. Con ello, por supuesto, trae consigo la necesidad de reflexionar cuáles son los retos y los desafíos que hoy tiene el país y cuál es la tarea que hoy le corresponde realizar a los maestros. Escuchar al ciudadano presidente de la Comisión de Educación, una comisión de educación, y aquí en esta sede, en la que está representado todo el espectro de la representación popular del país. Puede decirse que para nosotros hacerlo en un poder como este es no solo reconocer y agradecer esa posibilidad, sino también hay que decirlo todos juntos, es una construcción de ejercicio democrático que afortunadamente nos hemos dado los mexicanos durante mucho tiempo y que tenemos que cuidar y tenemos que ponderarlo siempre, porque esta rica posibilidad de escucharnos aún en planteamientos que no siempre sean coincidentes, habla de que somos un país que avanza hacia la ruta que debe de consolidarse, un ejercicio de plenitud democrática por el que han transitado otros países que alcanzaron su desarrollo. Y quienes lo han alcanzado así, sin duda alguna, lo han hecho a partir de dar prioridad al tema educativo. No solo porque nosotros seamos los representantes de los maestros, porque está claro que la agenda educativa, que es transversal y que tiene que ver con los temas sustantivos y los retos que el país tiene, pasa por ahí, pasa por la conformación de la nueva conciencia de los ciudadanos del futuro, de los que hoy se están formando con nuestros compañeros maestros y maestras. Para alguien que ha alcanzado un desarrollo económico pleno en el país, que desafortunadamente son los menos, lo más importante que existe para las familias de las personas que tienen los suficientes recursos económicos son sus hijos. Para la gente que afortunadamente es un buen sector de la vida de la población mexicana y que tiene los estándares mínimos para ubicarse o ubicarnos en una clase media, y para aquellos desprotegidos que no han alcanzado ninguna posibilidad de desarrollo social, para cualquiera de esas familias y para cualquiera de esos padres de familia, lo más importante que tienen son sus hijos. Y los maestros de México, todos los días, la inmensa mayoría, los cientos de miles de maestros, en el centro de sus afanes está eso que las familias tienen como lo más sagrado e importante. Y si solo fuera por eso, valdría el reconocimiento que el presidente de la mesa directiva ha hecho el día de hoy. Pero al mismo tiempo, en el privilegio que tenemos los maestros de que no tiene el Estado mexicano ninguna otra presencia en todas las latitudes del país como la tiene con sus maestros. Y por lo tanto, el Estado mexicano en su conjunto, no solo después de valorar ese esfuerzo, debe de efectivamente hacerse acompañar en las políticas públicas con sus maestros, porque no hay otra. En tanto no tengamos la conectividad en todas las escuelas del país, en tanto no avancemos en la aplicación de estas nuevas herramientas de la tecnología, siguen siendo los maestros, y aun cuando eso suceda, seguirán siendo los maestros el eje central. Por eso, esta posibilidad de venir a la sede de la representación popular, en el que está, como dije, todo el espectro de la vida del país, nos satisface y nos hace sentir muy bien. Efectivamente, además de eso, tenemos muchos retos. El sistema educativo, lo hemos afirmado públicamente, posibilitó la permeabilidad social en los últimos decenios del siglo pasado, perfiló las instituciones del país, pero la realidad es que el mundo cambió y México con él, y por lo tanto es obvio y natural que nuestro sistema educativo debe de ir a una reforma profunda
que afirme que es desde la escuela y desde la escuela pública donde nos debe transitar la construcción del nuevo paradigma en el que México deba moverse. Y eso considera, por supuesto, cambiar. Y todos los que estamos aquí sabemos que nada hay más difícil en la vida que cambiar, porque representa dejar nuestros nichos, nuestras áreas de confort, nuestras certezas, e ir a la construcción de lo nuevo implica tener de dónde asirte, reconocer de dónde venimos y desde ese pasado construir el nuevo modelo, como bien dice el diputado presidente. Los maestros antes ni ahora estarán al margen de eso. Jamás los maestros mexicanos se han opuesto a las transformaciones del país. No solo no se han opuesto, las han acompañado y en muchas ocasiones han estado al frente de las mismas. Hoy no será la excepción. No es retórica ni un discurso cuando afirmamos que los maestros mexicanos estamos comprometidos con el espíritu, los objetivos y los contenidos de la reforma educativa. Ese es el desafío, ese es el gran reto. La construcción de las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional de diciembre pasado, pues en un ejercicio de construcción de consenso, de escuchar a las voces y de tomar en sus manos la profunda responsabilidad, los señores diputados y senadores en su momento, de cómo le van a servir estas leyes secundarias y luego la reglamentación específica al sistema educativo, es un gran desafío. Pero si nos escuchamos, si nos reconocemos y tenemos claridad y compromiso real con México, no tengo ninguna duda de que esa fuerza de las palabras que expresó el presidente de la mesa y luego el presidente de la Comisión de Educación en el sentido de los derechos de los trabajadores, seguramente que reconforta, compromete y nos obliga a todos a poner lo mejor de nosotros mismos para que esto se dé. Yo en lo particular, como dirigente de los maestros mexicanos, no tengo ninguna duda en que lo vamos a conseguir. Ese es el desafío y así nos está interpelando la sociedad y es a ella a quien tenemos que cumplirle. Son grandes los desafíos, solo por citar y retomar las frases del diputado presidente de la mesa sobre educación indígena. Tenemos educación indígena en 24 entidades del país que atienden más de 60,000 maestros indígenas bilingües, que atienden a 1.200.000 niños indígenas en 68 dialectos o lenguas. Si solo atendiéramos este espacio, pues seguramente que ya de por sí el desafío es grande para acabar con un lastre de más de 500 años de postración y de indefensión en muchos aspectos que los indígenas de México han tenido. Pero al mismo tiempo tenemos cómo construir con imaginación las alternativas para esa solución. Cito otro dato. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lo integran un sector que representa más de 500,000 de compañeros jubilados. Más de 500,000, si sumamos, que representan jubilados del ISSSTE, pero si sumamos otros 100 y tantos mil de los sistemas de seguridad social estatal, tenemos un universo de compañeros que han cumplido el tiempo que les tocó cumplir, pero miles de ellos, cientos de miles de ellos, están en una condición plena de vigor y poder seguirle sirviendo al país, poder seguir aportando, tomando en cuenta que una gran cantidad de ellos, al alcanzar su jubilación, podemos construir entre las instituciones y el propio sindicato la forma de que sea no solo un envejecimiento activo de nuestros compañeros jubilados, sino cómo atacar todavía los 5 millones de analfabetas, que casi ya no se habla de eso, pero la realidad es que hay analfabetismo en México.
Y por lo tanto hay que construir programas, financiamiento, por supuesto, para ver cómo atacamos ese eje. Solo por hablar, o el desafío de la reciente reforma a la educación media superior y superior para la obligatoriedad, que las cifras estas que se dieron ayer contradictorias sobre cuál es la realidad, pero cualquiera que fuera de las dos que se han señalado, cualquiera que fuera, la realidad es que alcanzar ese objetivo del 100% de media superior, pues es un desafío que implica no solo compromisos y discursos, sino recursos, programas y sobre todo una profunda voluntad de hacer lo que tenemos que hacer. A mí me parece que en el concierto de lo que sucede en el mundo hoy, en el que México está inserto, ahí está. Simplemente un mexicano preside la OCDE, un mexicano estuvo a punto de alcanzar una representación muy recientemente en otro organismo internacional. La frontera de más de 3,000 kilómetros de México con la primera economía del mundo y todo lo que esto implica nos obliga a que el modelo educativo no puede alejarse del tema de las competencias, pero al mismo tiempo, y mi planteamiento es que no pueden ser excluyentes. Yo creo que complementar esa visión nacionalista, humanista, todo lo que, como se ha conformado la conciencia de los mexicanos desde nuestra independencia, hay que afirmarlo, hay que preservarlo, hay que mantenerlo como punto desde donde debemos construir el nuevo sistema educativo y por supuesto afirmar que eso no nos debe de llevar a una contradicción con el modelo de las competencias, pero se requiere efectivamente construir de manera conjunta con todos los actores para tener claridad a dónde vamos. Y el primer gran objetivo es, ¿qué es lo que el Estado mexicano requiere del sistema educativo? ¿Cuál es el perfil del egresado desde el jardín de niños hasta la universidad? Y trabajar en estas reformas para que eso vaya apuntado hacia allá y asumir que el reto, el desafío o el planteamiento que el sindicato ha hecho en los últimos años de que la educación y su programa se convierta en una política de Estado tiene que ver con la necesidad de que trascienda los procesos de la disputa del poder público, que trascienda los trienios o los sexenios, que construyamos el gran consenso de cuál es, hacia dónde quiere ir México y a partir de ahí llevarlo hacia adelante, que nos aleje de las diferencias naturales de una sociedad democrática como la nuestra y que el sistema educativo no se mueva más que como vaya generando el propio reto de lo que en el mundo está pasando. Efectivamente, nosotros, si alguien tiene claro el tema de la necesidad de la reforma del FAEP, pues somos los maestros, porque no voy a exhibir aquí a nadie, pero hay cuando menos 10 entidades en el que tenemos profundos atrasos, no incumplimientos, no quiero decirle como una irresponsabilidad, sino que hay a programas o a conquistas alcanzadas en el que no lo reciben los maestros. Entendemos que los estados tienen profundas limitaciones y requieren recursos para que esto transite. Entonces, la necesidad de la equidad, pero además no es un discurso novedoso para nosotros. Cuando el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el 92, lo dijimos e hicimos un manifiesto en todos los diarios nacionales sobre los retos y los riesgos que traía consigo la federalización si no atendíamos el asunto de la equidad, de que iba a ahondar las diferencias que ya existen entre las áreas marginadas de Hidalgo y la colonia del Valle en el Distrito Federal, por lo qué sé yo, ¿no? Esas inequidades deben de considerarse porque el riesgo, aunque parezca catastrófico, el riesgo de la balcanización está ahí. Y la idea de seguir conformando ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría a partir de qué tipo de educación recibes es grave para la vida del país. Por lo tanto, creo que en esta discusión es importante reconocer, y lo voy a decir en la presentación, la reforma cuesta, la reforma trae necesidad de inversión. Y por supuesto, cuando decimos no solo en lo educativo,
Los maestros estaremos con las reformas estructurales que el país necesita. La hacendaria, la fiscal, aquello que permita la posibilidad, recursos para nuestras escuelas, para equipamiento, para infraestructura, para formación continua, para actualización docente, para salarios también, ¿por qué no decirlo? En todo caso, los maestros, como cualquier mexicano, aspiramos a mejorar las condiciones de vida de nosotros y de nuestras familias. En todo caso, creo que el escenario ha entrado en una ruta, el debate me parece rico en posibilidades a como venía generándose hace 3 meses o 4 quizá. Yo creo que hoy, cuando uno escucha a los señores diputados, el punto de acuerdo que hace unos días tomaron, lo que declaran los académicos del INE, las propias declaraciones del ciudadano presidente de la República, las expresiones de los presidentes y representantes de los partidos políticos en el Pacto por México, en donde estuvimos, a nosotros nos alienta y nos da confianza para poder venir hoy a expresar esto que va en 2 partes. Consideraciones generales, aunque con puntualidad, y luego una segunda parte que hasta el día de hoy no hemos hecho públicas, sobre algunas especificidades, tanto sobre el INE como la ley del servicio profesional docente. Si ustedes me permiten, entonces vamos a correrlo. Voy a irlo comentando, aunque básicamente la presentación contempla la posición formal. Y sobre todo, con respeto le digo a los señores de los medios de comunicación que permanentemente están requiriéndonos sobre la posición del sindicato. Esta es la posición oficial del sindicato. Uno u otro la podemos frasear de diferente manera, pero lo decimos en las escuelas, lo decimos en las ruedas de prensa, lo decimos en los eventos oficiales. Es un solo discurso, no hay una forma de acomodarlo. Esta es la posición oficial del sindicato sobre la reforma educativa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titular de las relaciones colectivas de trabajo de los trabajadores de la educación, ratifica su compromiso con el Estado mexicano de aportar todas sus capacidades para elevar la calidad de la educación pública y del sistema educativo en su conjunto, que es el objetivo de la reforma constitucional que ha sido promulgada. El nuevo tiempo mexicano. La reforma educativa ha generado grandes expectativas. En cada familia, por mejorar su calidad de vida. En la sociedad, de avanzar en el desarrollo del país, de superar las condiciones de desigualdad y de pobreza que viven millones de nuestros compatriotas, de incrementar la productividad para competir en un mundo globalizado. Este tiempo reclama del Magisterio Nacional y de su sindicato un nuevo esfuerzo que haga de esta reforma la oportunidad para lograr un sistema educativo que brinde educación de calidad con equidad y vuelva a ser el factor de permeabilidad social de nuestro país. Respaldaremos el desarrollo del país. Afirmamos una vez más que nuestra principal contribución es desde nuestra materia de trabajo, la educación pública de calidad, sin renunciar a la defensa de los derechos laborales de nuestros compañeros. Ratificamos que la reforma debe hacerse con los maestros, sin menoscabo de sus derechos. Este compromiso no implica renunciar a la participación del magisterio en el análisis y el debate de los asuntos públicos de nuestro país. Como lo hemos hecho siempre, respaldaremos el desarrollo del país. El CENTE y la reforma. Muchas de nuestras propuestas y aspiraciones están incorporadas en la reforma. Solo voy a citar 2. En 1992, el Programa Nacional de Carrera Magisterial para reconocer y estimular los mejores desempeños profesionales, sentando las bases de la cultura de la evaluación docente y la formación continua. En 2002, la creación del INE, y en 2011, aquí en la Cámara de Diputados, ahí está en el diario de los debates, los diputados, miembros del CENTE de los diferentes partidos políticos, en una iniciativa en 2011 para que el INE adquiriera autonomía de pleno. Eso es la posición del sindicato. En 2008,
los concursos públicos para el otorgamiento de plazas para maestros en servicio y los que quisieran incorporarse al servicio docente. El CENTE lo propuso y lo está ejecutando desde 2008, no es en la coyuntura de la reforma. La reforma constitucional de los artículos 3 y 73 es el primer paso para la transformación del sistema educativo. Fortalece el derecho de los mexicanos a la educación pública de calidad, desde la inicial hasta la superior, garantizando la cobertura, la integralidad, la equidad, la obligatoriedad, la laicidad y la gratuidad. Los legisladores tienen el reto de reformar o generar las leyes secundarias que, más allá de la visión aspiracional, se constituyan en el marco normativo que haga viable su implementación y se concrete en cada alumno, en cada escuela, en cada maestro y en cada comunidad educativa el derecho a la educación pública de calidad. El mandato constitucional incluye el principio de calidad. Ello implica que el Estado garantice las condiciones de idoneidad de políticas públicas y presupuestales, es decir, todos los contenidos de una reforma integral, políticas públicas y presupuestales, contenidos curriculares, procesos, materiales, métodos educativos, organización escolar, infraestructura, equipamiento y, como bien señalaba el ciudadano diputado, y el entorno en el que se da el proceso de la enseñanza-aprendizaje, así como de funcionarios, docentes y directivos, con acceso a programas de desarrollo profesional pertinentes que favorezcan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, que es al final el objetivo fundamental que debemos de atacar todos. Todos necesitamos corresponsabilizarnos con el éxito de esta reforma, porque su objetivo es la calidad con equidad. La expectativa generada en la sociedad y principalmente en los padres de familia es que con esta reforma mejore la educación. Debemos de darle un valor en el análisis, señoras y señores diputados, muy estratégico a esa expectativa que ha generado en la sociedad. Nosotros sabemos cómo somos en México. Si no ponemos en esta reforma y sus leyes secundarias que esa expectativa se mantenga y que vaya arrojando los resultados, que en educación son procesos que se tendrán que ir viendo gradual y sistemáticamente, pero deberán ir viéndose. Si eso no llegara a suceder, la frustración social sería muy alta y eso es grave, sería muy grave para el país. Cuando decimos estamos comprometidos con la reforma, eso es porque esa expectativa debemos de mantenerla y que sea un impulso sustantivo para que no se pierda en el camino. El respeto pleno a los derechos adquiridos de los maestros es uno de los elementos que generarán la confianza para que su apropiación de parte de los maestros se traduzca en la calidad educativa, que desde el aula haga realidad la transformación que nos demanda el país. Las experiencias sobre las reformas confirman que solo son exitosas si los maestros participan. Ahí están las experiencias exitosas en el mundo cuando esto ha sucedido. La OCDE, John Evans, que es secretario general de la Comisión Consultiva Sindical de la OCDE, que integra aproximadamente a 30 millones de trabajadores docentes en el mundo y que representa a cerca de 700 organizaciones de docentes en el mundo, afirma, cito, las reformas educativas han sido exitosas cuando los gobiernos consideran la participación de los maestros y la visión colectiva de la profesión a través de su representación sindical. Desde hace tiempo y afortunadamente apenas hace 3 o 4 días, Jorge Sequeira, representante de la UNESCO en América Latina y el Caribe, afirma que
cito, la evaluación docente no debe verse como un instrumento para castigo o para despido, sino es un instrumento que puede utilizarse para mejorar la calidad de los docentes, para dar más promoción y valor social, para darle más realce en la sociedad y para protegerlos también en el aula y para darles más importancia a la transformación de la sociedad. Organismos y organizaciones internacionales, académicos y legisladores han expresado que los derechos de los trabajadores de la educación y el derecho a una educación de calidad no son contradictorios ni mucho menos excluyentes. La calidad de la educación exige, entre otros factores, mejores desempeños, por supuesto. Por ello, la legislación debe prever políticas públicas integrales para la formación y el desarrollo profesional de los docentes, es decir, el acompañamiento en el mejoramiento profesional de los maestros. Al establecerse en la Constitución que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia será con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, obliga en el sentido que nosotros como dirigentes y representantes de los maestros tenemos un mandato. El sindicato se rige por un estatuto y está mandatado a los dirigentes de que tenemos que buscar y luchar para que desde la tutela de esos derechos hagamos valer los mismos. Eso es lo que estamos haciendo en este instante. En esa lógica y en el marco del respeto constitucional, planteamos que en la construcción de las iniciativas para la legislación secundaria se incluyen las siguientes afirmaciones que han generado certidumbre y consenso. Compartimos y reconocemos las expresiones categóricas del Ejecutivo Federal, de los legisladores y los académicos de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el sentido de que la reforma fortalecerá el sistema educativo, que la evaluación acompañará al desarrollo profesional de los maestros, que en la legislación secundaria se respetarán y ampliarán sus derechos y será sin duda alguna para acelerar la transformación educativa que el país necesita. El presidente de la República ha expresado que el objetivo de esta reforma es fortalecer la educación pública, reafirmando el carácter obligatorio, laico y gratuito de la educación que imparte el Estado, del Estado mexicano, y que se traduzca en lograr que nuestros alumnos sean educados por los mejores maestros, incentivar a los maestros para que sigan superándose, respetando plenamente sus derechos laborales, dignificar la labor del docente y brindarle la certidumbre en su trabajo. También ha ratificado el señor presidente que es importante reconocer el papel social del maestro, que una evaluación justa, integral y técnicamente sólida que reconozca las dificultades, como bien lo ha afirmado también el señor diputado, y las condiciones que enfrenta el personal docente en cada plantel escolar, coadyuvará a mejorar la calidad educativa y que es necesario conocer a fondo la realidad de cada escuela para mejorarla. Si solo hiciéramos el análisis de educación indígena, por no decir de los otros subsistemas o niveles educativos. El Congreso de la Unión, y quiero aprovechar para felicitar a todas y a todos los señores diputados integrantes de esta legislatura, que en la comisión permanente, recientemente, si no estoy mal, fue el 15 de mayo, emblemático para los maestros, aprobó un punto de acuerdo para establecer que, cito el punto, la legislación que se derive de la reforma constitucional observe de manera estricta el respeto a los derechos humanos, laborales de los trabajadores de la educación, que se apegue estrictamente al principio constitucional de la gratuidad,
de la educación pública y prevea un sistema de evaluación educativa objetiva, integral, incluyente, participativa, sin fines punitivos y cuyo fin principal sea alcanzar el máximo logro educativo de los docentes. Por otra parte, la doctora Silvia Smelkes, presidente de la Junta de Gobierno del INE, ha afirmado públicamente que, cito, se debe evaluar al magisterio mediante una evaluación estrechamente vinculada a su desempeño, a la promoción, a la diferencia salarial. En la medida en que el desempeño sea mejor, el maestro tiene que poder ganar más. Destaca el INE que la permanencia no es el propósito central de la evaluación. El propósito central de la evaluación es el mejoramiento del maestro como persona y como profesional, que se nota en el mejoramiento de su práctica docente y con eso en los logros educativos de sus educandos. Y además, el énfasis que tiene que estar en el mejoramiento ese es el propósito formativo, sino para qué evaluarnos, simple y sencillamente para castigar o para pedir cuentas, como de hecho lo hemos venido haciendo. La evaluación, sin retórica, cito cifras, es una cultura que existe en el maestro. Forma parte de nuestro hacer de cada día. En el Programa Nacional de Carrera Magisterial que cité hace rato, participan voluntariamente más de 1 millón de maestros y por limitaciones presupuestales solo se han incorporado a ese programa 808,360 docentes. Esta cultura se fortalecerá con la reforma porque mandata una visión sistémica de equidad y el uso pedagógico de los resultados de las evaluaciones. Esta visión implica que en el marco del federalismo, en el que se han constituido 32 sistemas educativos, se favorezca su articulación en un sistema educativo nacional, un sistema nacional de evaluación, como quedó en el texto de la reforma constitucional, un sistema nacional de formación, de capacitación, actualización y superación profesional y, efectivamente, un sistema de desarrollo profesional docente. La visión sistémica de la reforma. Más allá de la coyuntura, las grandes definiciones de las leyes secundarias deberán garantizar la viabilidad de la implementación de la reforma. En la Ley General de Educación debe expresarse con claridad las responsabilidades y las atribuciones de los 3 órganos de gobierno. En la Ley del Servicio Profesional Docente, establecer los principios y los criterios que regulen la profesión docente, precisar las bases para mejorar la formación, el ingreso, los reconocimientos, las promociones y la permanencia para que México tenga los mejores maestros, sin que ello genere conflicto ni contradicción con los derechos laborales. En la ley del INE, garantizar la autonomía plena del instituto para que se convierta en coadyuvante de la calidad de la educación. Queremos aportar nuestras propuestas para que la evaluación educativa sea integral y contextualizada, incluyente y participativa. Para ello será importante que se incorpore la figura de los consejos consultivos para que pueda desde todas las visiones y ejes escucharse a todos los actores. Y es obvio que la voz de los maestros y de su representación sindical debe de ser factor en este proceso. El reconocimiento de la profesión docente inicia generando buenas condiciones laborales, profesionales y salariales para atraer a los mejores estudiantes. Esto es clave. Si no se ofrecen condiciones laborales, profesionales y salariales adecuadas, pues seguramente los jóvenes brillantes o con más vocación y con disposición para ir a comprometer su vida con la conformación de los nuevos ciudadanos mexicanos,
pues seguramente no optarán por ir a las escuelas formadoras de docentes, a las escuelas normales. Debemos de ser atractiva para que los mejores estudiantes sean los que se conviertan en los mejores maestros, como efectivamente sucede en Finlandia, en Singapur y en algunos otros países desde donde se obtienen otros resultados a los nuestros, y que obviamente el análisis o la analogía que se pueda hacer con lo que sucede en México no está completa si no se consideran esos contextos que en cada país existen. Garantizar su formación de calidad de esos estudiantes hace necesaria, es absolutamente imprescindible la transformación y el fortalecimiento de las escuelas normales. De otra manera, el egresado de las escuelas normales, pues si está estudiando en sus contenidos curriculares y lo que ahí aprende no se corresponde con el desafío de esta reforma, está claro que no va a tener los referentes mínimos para enfrentar de la mejor manera la concreción de los objetivos que la sociedad está demandando. Transformación y fortalecimiento de las escuelas normales. Hemos escuchado con mucho interés las declaraciones del señor secretario de Educación Pública en el Foro de Guadalajara sobre el Plan Nacional de Desarrollo, algo que creo que es más que bueno, el que desde el Ejecutivo Federal y particularmente desde la Secretaría de Educación se afirme que las escuelas normales no solo seguirán vigentes, sino serán factor fundamental en la formación de los nuevos maestros. Y entre otras cosas, porque de ahí, de esas normales, es donde se ha nutrido en un porcentaje muy elevado el sindicalismo magisterial mexicano. Atender el desarrollo profesional de los docentes en servicio, garantizando cobertura, calidad y algo muy importante, pertinencia y equidad en su formación continua que les retenga y estimule. Lo que pasó en 2008, en Morelos, en Puebla, en Quintana Roo, en La Laguna, en las entidades donde esto fue, tuvo que ver, entre otras cosas, con la pertinencia de la formación y de la actualización. Si no es pertinente lo que los maestros en servicio, los podemos convocar un día después de que los niños salgan de vacaciones y estar 3 semanas en una formación o un mes o lo que fuere. Pero si esos contenidos no son pertinentes y que se vinculen realmente con los objetivos, pues puede verse y sentirse muy bonito, pero no va a traer los resultados que el sistema está requiriendo. Para mejorar la práctica docente y elevar el logro educativo de los alumnos, es necesario que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia estén comprendidos en el desarrollo profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores. Desgloso. El ingreso a la profesión requiere que en la legislación se definan los procesos de evaluación integrales y transparentes para incorporar a los maestros que han sido certificados por las instituciones formadoras de docentes, dotándoles de certeza en el empleo en los términos establecidos en el derecho laboral mexicano. 2. Las promociones. Las promociones son un derecho, una responsabilidad y aspiración profesional de prepararse para ser mejores. Por ello, es necesario que quede establecido en estas leyes preservar y fortalecer el derecho a la actualización, a la capacitación y a la superación de calidad para que las promociones horizontales y verticales estimulen y reconozcan los mejores desempeños. Hago un comentario brevísimo. ¿Qué queremos decir con las promociones horizontales y verticales? Porque luego no todo el mundo está en la jerga educativa o en la jerga sindical o laboral. Hay maestros, una maestra que es una extraordinaria maestra de primer año de primaria, acreditado con resultados cada año y ahí está. Pero muchas ocasiones aspira a ganar más y dice: yo voy a concursar por una plaza para directora de mi escuela o de una escuela, una clave que queda vacante.
Y perdemos, por su aspiración a tener un estímulo económico, perdemos a una buena maestra de primero de primaria y nada nos garantiza que va a ser una muy buena directora o líder del centro escolar. ¿Qué decimos con las promociones horizontales? Que esa maestra pueda el sistema educativo y ese centro escolar aprovechar toda su certeza y su profesionalismo y sus resultados para que permanezca ahí y que no se aspire a ser directora solo por ganar más, sino que sea estimulada en función de ascender horizontalmente. Ascender me refiero con sus estímulos económicos, más que una palmadita o que un homenaje o que un diploma, que sea estimulada económicamente para que ella siga siendo una maestra de primaria y que por lo tanto en la ley quede establecido que ese derecho se preserve y que siga habiendo la posibilidad de que la compañera siga eventualmente inclusive ganando más que un director, que un inspector o que un jefe de sector o que cualquier otro, pero en la medida que siga acreditando vía la evaluación su profesionalismo y su capacidad como maestra de primaria. Y en las promociones verticales, pues bueno, lo que conocemos normalmente como el escalafón, en el que a partir de la evaluación el compañero que es maestro de grupo estudia una maestría en administración escolar o qué sé yo, y que pueda aspirar vía el derecho a ser director de una escuela y convertirse ahí en líder del centro escolar y una vez que es director alcanzar una posibilidad de ser supervisor o jefe de sector. Es decir, más allá o al mismo tiempo que representa abonar para que los mejores maestros sean promovidos, así como dijimos de los normalistas o de las escuelas formadoras de docentes, pues que los maestros en servicio también prevalezca y permanezca estos dos derechos sustantivos que además existen prácticamente en todo el mundo laboral, prácticamente. Tercero, los reconocimientos, es decir, los estímulos. Deben reflejar no solo el aprecio social a los maestros, sino también el valor que la sociedad le otorga a la educación. Por ello, aspiramos a que esta legislación que ustedes discutirán y aprobarán, fortalezca la visión integral de motivar, retener y efectivamente estimular a los docentes que se distingan, como especifiqué, por su vocación, por su entrega, su desempeño profesional y que amplíe las modalidades que incentiven en lo individual y lo colectivo a la profesión en su conjunto. Eso es la ruta por la que han transitado los modelos exitosos en el mundo. Allá es hacia donde debemos de ir y formalizar esta propuesta. Y aquí coincido y qué bueno que lo dijo primero el ciudadano diputado, para decirlo de la manera más ordinaria, la reforma cuesta. En el mundo, en el sector público y en el sector privado, todo el que se actualiza, el que se capacita, aspira a dos cosas: a mejorar su desempeño profesional, o en la empresa privada es igual, y eventualmente en automático mejorar tu desempeño, capacitarte, actualizarte, implica aspirar a ganar más. Perdón por la disgregación que voy a hacer, pero habemos aproximadamente 400,000, no me hagan mucho caso a la cifra exacta, pero es de cientos de miles de maestros que no estamos en carrera magisterial y que no estamos en esos 800 tantos mil que tienen ya la cultura de la evaluación. Esos maestros, vía la evaluación y la reforma, van a ir a la evaluación. Antes no lo hacían porque era optativa. Hoy es obligatorio, van a ir. Cientos, sobre todo si hay una capacitación previa, antes de la evaluación, y luego la que traiga como consecuencia la evaluación. Esos cientos de miles de maestros, los que lleguen a ser, de manera automática van a buscar incorporarse al programa de carrera para recibir un estímulo una vez que están en esta lógica. Y eso cuesta mucho dinero. Y requiere, para quitar el término de cuesta, inversión. Requiere presupuesto. Y los que son diputados y los que han sido, aquí hay algunos de los nuestros que lo han sido, saben perfectamente que para que una ley o un programa que se legisla y que se aprueba, para que sea exitoso y no demagógico,
para cada uno de sus objetivos requiere una asignación presupuestaria. Una reforma de gran calado como es la educativa, que aspira a desde ahí transformar a la sociedad en la que nosotros le vamos a entrar, requiere recursos. Inversión educativa. Hay que ir a la reforma hacendaria y fiscal, hay que ir. La permanencia. La Constitución establece que son sujetos de evaluación obligatoria los trabajadores de la educación para afirmar su permanencia en el servicio profesional, complementando en el quinto transitorio, fracción 2 de la propia reforma, los fines de la educación. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo, conducentes a una mejor práctica profesional. Ese es el desafío y a lo que nosotros tenemos que comprometernos. Quien no esté a la altura del desafío de mejorar tu práctica profesional, lo digo puntualmente y públicamente, quien no tenga la disposición para ir a la evaluación desde la perspectiva para mejorar tu desarrollo, tu desempeño profesional, y luego a la capacitación que se desprende de ella, ni cómo defenderte, compañero. Ese es el reto del sindicato y de los maestros, porque hay un compromiso real y que no surge de la coyuntura, pero para que sea completo debe de ser integral. Los maestros, simplemente, si solo citamos a esos 800 tantos mil, ahí están ya. Y los que no estamos, pues tendremos que ir. Ese es el desafío. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Por ello, hemos manifestado nuestro compromiso con la reforma, porque respeta los derechos adquiridos, el estatus laboral que cada maestro ha construido como trayectoria profesional en apego al marco normativo. La estabilidad y certeza en el empleo se constituyen en la plataforma que permitirá impulsar políticas integrales de desarrollo profesional para mejorar la práctica docente y el máximo logro académico de los alumnos. El respeto a los derechos constitucionales. Nuestra convicción y compromiso con el Estado de Derecho se fortalece porque son reconocidos y respetados todos los derechos constitucionales y dentro de ellos como trabajadores. Uno, el de asociarse para la defensa de los derechos comunes, laborales, salariales, profesionales, seguridad social, entre otros. El principio de certeza jurídica que otorga el derecho laboral mexicano, tutelar, garantista, proteccionista y progresista. Ser representados laboralmente por su organización sindical. Expresar su opinión a través de los representantes sindicales. La opinión de los maestros. Para esos derechos, la tutela el sindicato y la presentan privada y públicamente los dirigentes del sindicato. Hemos sido electos por los maestros y el estatuto que rige la vida del sindicato está registrado en el Tribunal Federal de Conciliación, el derecho a representarlos y a que la voz de los maestros desde la perspectiva de sus derechos la expresan los representantes sindicales. Por eso reconocemos en todo lo que vale, y vale mucho, de que nos estén escuchando en este planteamiento. Expresar su opinión a través de sus representantes sindicales en la definición de los reglamentos, evidentemente de las leyes secundarias, en estas tres, pues deberán desprenderse posteriormente la reglamentación específica para cada uno de ellos. Las condiciones generales de trabajo, respetando la bilateralidad prevista en el derecho laboral mexicano. Dar plena garantía de estabilidad en el empleo,
es decir, respeto a los derechos adquiridos, lo que favorece concentrar los esfuerzos de los maestros en alcanzar los objetivos de la reforma. Mantener nuestra condición de trabajo regulada por el derecho laboral mexicano, como le dijo el ciudadano diputado, el 123, el apartado A, y no por un régimen jurídico administrativo. En suma, que estas leyes no tengan carácter retroactivo. La responsabilidad y el derecho de ejercer la titularidad de las relaciones colectivas de los trabajadores de la educación implica hacer saber e impulsar las demandas y compromisos de este gremio, que junto a las voces de otros actores de la sociedad, desde la diversidad, aportaremos no solo la opinión, sino la firmeza de la corresponsabilidad para lograr el sistema educativo de calidad. No lo separamos de nuestras demandas como trabajadores. Afirmamos que van juntas y nuestro compromiso con los objetivos y el reto de llevar la calidad al sistema educativo es pleno, es total. Y con ello, que ganen los alumnos, que ganen los padres de familia, que ganen los maestros, la sociedad, en una palabra, que el resultado sea un resultado no de suma cero, de lo que unos ganan, otros lo pierden, o viceversa, sino que sea un juego de ganar, en el que gane México. Esa es nuestra posición, ese es nuestro compromiso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Le pedía al diputado presidente la oportunidad de una nueva intervención, solo para agradecer la bienvenida, la recepción, las participaciones. Como podemos constatar todos, aunque nosotros lo percibimos todos los días, pues el debate sobre el tema educativo es de por sí apasionante, rico, complejo, motivador, y se deriva de algo que les decía a los señores diputados antes de iniciar, de esa vocación oculta que casi todo mundo tiene de ser docente. Quien ha tenido el privilegio de pararse frente a un grupo de cualquier nivel a enseñar cualquier cosa, sabe de lo que hablo, de lo apasionante que es. Entonces, para quienes tenemos no solo el honor, el privilegio de ser maestros, que afirmamos aquí mismo, es de lo mejor que tiene México, los maestros, sus maestros, para nosotros tener el honor y la responsabilidad de ser sus dirigentes, de hablar por ellos, traer la voz a un foro como este, pues tenemos que hacerlo, como lo dice el diputado Arnoldo Ochoa, con una profunda responsabilidad, con una convicción sin límite, por supuesto, pero con una responsabilidad que tiene que ver con México. No es una frase retórica, es un compromiso que los viejos maestros hicieron y nosotros estamos comprometidos y obligados a hacerlo. Por eso, efectivamente, nuestra propuesta es clara, no tiene dobleces y no tiene más que dos propósitos: seguirle sirviendo a México y servirle nosotros como sindicato a que nuestros compañeros aspiren a preservar y en la transformación vivir cada día mejor. Entonces, en ese rico y extraordinario y complejo debate, creo que cada uno de los señores diputados los dijo desde su perspectiva, y todos comprometidos, todos desde un problema o desde una idea de darle seguimiento, atender un nivel específico. Hay que recordar que el CENTE no es básica, el CENTE es tecnológicos, el CENTE, aquí hay dirigentes de DGETI, de los tecnológicos, es decir, de inicial, de normales, por supuesto. Entonces, yo solo concluyo diciendo, como nuestro documento concluyó, nosotros aspiramos, y por eso dije al inicio el valor de las palabras y la fuerza que representan. Quienes van a votar son ustedes, los que no deben permitir son ustedes. Entonces, entendemos, no es un asunto de voluntarismo político, hay que construir para que rematar, como dije al final. Aspiramos el día que se vote
a que la noticia en México sea ganó México, que no hubo perdedores ni ganadores. Ganó México, ganó la educación, porque fuimos capaces de construir un gran consenso que puso en el eje, en el centro de la discusión nacional, el reto de la transformación del sistema educativo. Por esa vamos los maestros, y no tengan ustedes duda que les acompañaremos. Hemos realizado hasta este momento 37 foros, no hemos estado ausentes. Pero no solo eso, estamos construyendo lo que ustedes saben que se debe hacer con los empresarios, con las iglesias, con los maestros, con los padres de familia, con los señores gobernadores, con legisladores locales. Estamos haciendo nuestra tarea para generar la sinergia que nos permita a todos eliminar los puntos de vista encontrados, que van a prevalecer muchos, es obvio, pero lo importante, y ustedes lo saben, los consensos no se votan, se construyen. Lo ideal es que la votación sea un remate de algo en el que ahí concluya eso, y como dice la compañera diputada, que me parece que es lo más extraordinario y es algo de lo que nos hace falta mucho en México: consistencia para darle seguimiento a que una vez que se establece esta nueva normatividad, ¿qué le corresponde hacer a cada uno? Yo me siento muy satisfecho, estoy seguro que creo interpretar el sentimiento de mis compañeros que me acompañan y de los miles de maestros que en este momento nos están viendo. Yo creo que será para bien, y por eso nuevamente les agradezco y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan. El último punto del orden del día es los comentarios finales a cargo del diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI, y le pedimos que también clausure el evento, por favor, diputado. Gracias, diputada, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Difícil hablar al final, pero qué rica experiencia la que hoy nos brinda esta reunión. Agradeciéndole al profesor Juan Díaz de la Torre, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a cada uno de sus miembros del Comité Ejecutivo Nacional, esta reunión que ya nos debíamos. Es una reunión que era indispensable y necesaria entre el CENTE y los diputados. Como han podido ver, y de manera plural, el interés que se tiene en un tema de capital importancia para la sociedad y para el país, que nos une, que nos hace converger en la mirada para ponernos de acuerdo en trabajar hombro con hombro en una parte tan importante como es el tema educativo. Reconocemos en la organización el interés y la voluntad por avanzar y por construir. Reconocemos en el maestro la cultura de la evaluación, como bien lo dijo el profesor Díaz. La evaluación es parte de la cultura del magisterio en México. Y reconocemos también que muchos de los temas que hoy tratamos han sido abanderados años atrás por los maestros y por la propia organización. De manera que con esa convicción estamos hablando de temas con los que vamos a avanzar y que hoy fueron aquí expuestos de manera contundente, precisa, firme, clara, como un compromiso con México por parte del CENTE. De manera que hoy estamos aquí reunidos, diputados y la organización, así como nos hemos reunido con muchos actores, pero esta reunión era importantísima. No he tenido ni tengo membresía del CENTE, pero he aprendido a valorar el trabajo del maestro y de la organización. Hemos aprendido a valorar la necesaria participación del CENTE y principalmente del maestro en esta reforma educativa que ya hemos coincidido todos. Es un paso importante, necesario, que tenía que darse, pero que es incompleto cuando pensamos en los alcances de lo que queremos hacer de la educación en México. Hoy que hemos escuchado tantas críticas, y que no las criticamos también nosotros, valga la redundancia, bienvenidas, las queremos, las necesitamos. Queremos ir más allá y hacer también autocrítica, pero de tanto escucharlas nos hemos olvidado de los avances y de lo que ya hemos venido haciendo. Hay avances, hay resultados positivos. Quizás, para decirlo con claridad, a la sociedad misma y a nosotros no nos satisfacen ni el tiempo que hemos venido empleando para esos logros, ni la eficiencia de los mismos.
Queremos cambiar, como dijo el profesor Juan Díaz. Queremos provocar un cambio para tener más calidad en la educación. Y por eso hoy estamos aquí. Por eso nos hemos reunido hoy aquí. Hoy más que nunca, la Escuela Rural Mexicana es en el horizonte el elemento que habremos de ver para entender como característica importante de la educación en México ante otros países a un maestro transformador de su realidad, a una escuela que provoca el cambio y que siempre mejora las condiciones de vida de la persona. Hoy más que nunca buscamos eso de la educación. Es la educación la garantía de la mayor movilidad social que nos permite en este momento que vive el país apostarle siempre en un primer lugar. Y que hoy nos pongamos de acuerdo como ha sucedido en otros países y latinoamericanos, que la sociedad en su conjunto pueda poner como prioridad número 1 el tema educativo. Esto implica que empresarios, medios de comunicación principalmente, le apuesten también al tema educativo y que nos pongamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Estoy seguro que después de esta reforma habremos de tener que emprender un gran pacto por la educación en todo el país. Y que estamos seguros también de que habremos de tocar el modelo educativo. Ya se dijo aquí, es necesario hacerlo. Y el modelo de administración de la educación también, como dos cosas diferentes, y que podamos tomarlo en cuenta. Reconocer que ya hemos tenido y tenemos hoy indicadores, estándares de desempeño, que ya hemos hecho cambios en los planes y programas de estudio, en primaria, en secundaria, en normales, en la propia educación media, y que todo ello ya habla de algo que tenemos sobre lo que nos podemos levantar, un cimiento sobre el que podemos construir nuestros más caros anhelos. Por eso, y para concluir, sé que hacen falta muchas reuniones como estas, para que podamos seguir platicando y poniéndonos de acuerdo en este trabajo tan importante. Pero en un momento como este es de especial importancia para la Cámara de Diputados, de manera especial para la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el escuchar este compromiso del CENTE con México, con la educación. De escuchar al profesor Díaz cuando hablan con toda claridad de que la organización no se opondrá a esta reforma y que buscan trabajar de manera conjunta para lograr un mayor alcance, que hay un compromiso con los contenidos de la misma y que el CENTE ha venido aquí en esta reunión a hablarnos de aportar toda su capacidad para mejorar la calidad de la educación. Bienvenido esa postura, esa posición, que qué bueno que la conozca México, que qué bueno que la conozcamos los diputados, y en contraparte, ustedes lo han escuchado de cada uno de los partidos, que los diputados también nos comprometemos a trabajar por una reforma que cuide los derechos constitucionales. No hay manera de verlo de una manera distinta. Más, decirles también que al interior de la Cámara de Diputados habemos quienes estamos pugnando por buscar la evaluación de los diputados, porque se dice que hay que empezar por la casa. Y si los maestros nos ponen el ejemplo, los diputados tenemos que trabajar también en poder evaluar el impacto de las leyes mismas dentro de nuestra sociedad. Con ese espíritu estamos hoy aquí, un espíritu que nos emana en el servicio y en la visión docente, un espíritu que nos pone en el primer lugar para darle respuesta a la sociedad, un espíritu que nos compromete a trabajar hombro con hombro en esta reforma en el que la sociedad tanto ha apostado. Felicidades, gracias por esta reunión, gracias a mis compañeras y compañeros diputados por su participación. Y bueno, más que una clausura, yo me permitiría, con la venia de mi presidente y de los integrantes miembros de esta comisión, decir no que hemos terminado con los trabajos de esta reunión, sino que nos emplazamos para seguir reunidos hombro con hombro y buscar juntos, porque así tiene que ser la reforma educativa, trabajando con la organización, con los maestros, con los padres de familia, que hoy poco se habló de ellos, pero que hay que decirlo de manera contundente. Hablar de calidad en la educación sin la participación de los padres de familia es demagogia. Por eso todos los sectores en su conjunto tenemos que trabajar
por esta reforma educativa. Gracias por su presencia, por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, diputado. De esta manera, el canal del Congreso llevó para usted esta reunión que se realizó entre la Comisión de Educación Pública y Servicios